Hola, profe. Hola, buenos días. Buenos días, ¿Profe? profe. Hola, Profe, hola. Sí, alguien iba a preguntar algo, cuéntenme. Profe, que tengo una duda con la parte de, es que no me queda claro en una parte de bonos que estaba estudiando, Ajá. estábamos haciendo ayudantía de ejercicio, y el tema del método de revalorización, el que se revalúa el bono, Ajá. que no entiendo cómo se le generan pérdidas tanto al emisor como o pérdidas para el tenedor, como que no entiendo ese registro, o sea, Solo el para el cambio que tenedor. pasa. Sí, Solo para no entiendo cómo ocurre ese cambio, porque tu cambia también bono. como la cuota, po, ¿no? El pago. No, no, jamás cambió el pago. Ah, ya, entonces lo entendí mal. ¿Me lo puede explicar, por favor? Porque entonces entendí mal el Tu método. bono vale 100 hoy día y después mañana vale 90. Lo revalorizaste, el activo. Entonces vale, perdí 10. ¿Pero ahí hay que hacer algún tipo de ajuste en la tasa o solamente es cambia el valor del bono nomás? No es necesario hacer ningún ajuste en la tasa. Pues si voy a hacer la tabla de desarrollo, sí, porque cuando lo valorizo a 90 lo estoy valorizando una tasa más alta. Ah, Entonces, ya. para la tabla de desarrollo, sí, por eso a la tabla de desarrollo nosotros le agregamos una columna adicional. Sí, que era la del cambio. Ya me Tal acordé. cual. Ya, perfecto. Rafael. Hola, profe. Hola. Eh, una pregunta del ejercicio 5 de leasing, que Ya, como cambia la cuota, no ya. entiendo, o sea, por qué como que después se multiplica por uno más la tasa dividido en uno más la tasa elevado a los periodos, o sea, a los periodos que ya pasaron, cuando hay el cambio de cuota. Porque tú estás pagando cuotas distintas. Por ende, si yo digo, pago 12 cuotas de 100 y después pago 12 cuotas de 200, cuando tú aplicas la fórmula del valor presente de una anualidad de 12 periodos en 200, tú la estás trayendo desde el periodo 13 hasta el periodo 24 a valor presente. Por ende, está en el valor presente del año 12. No está en cero, porque tú no estás suponiendo de que desde el principio de la línea de tiempo se generaron 24 cuotas. Por ende, cuando ya apliqué sobre esas 12, están en el t igual a 12, y por ende, para dejarla en t igual a cero, debo castigar las 12 periodos más. Ah, ya, ya. Sí, porque lo hice como sin elevarlo y me dio mal, pero ya, Uh-huh. ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en la sección de si las acciones que vende el emisor las compra el tenedor, ¿cómo debería ser esto? Hay ciertas cosas que influyen en la contabilización que va a generar el comprador de esas acciones. Una cosa tiene que ver con el poder que tenga dentro de la compañía. La empresa, ¿qué define el poder? La capacidad de que tú influyas en cosas muy estratégicas de la empresa, por ejemplo, endeudarla, por ejemplo, dónde construir una nueva fábrica, por ejemplo, cuánto repartir de dividendos. ¿Sí? Las tres grandes decisiones corporativas en general, al menos financieras, son las de inversión, las de financiamiento y las de retribución de los accionistas o de política de dividendos. Entonces, si tú tienes el 1% de las acciones, no tengo ningún poder. Entonces, no puedo elegir a un directorio. Si yo voto en la junta accionista que esto sea verde, capaz que igual sea rojo, etcétera. Entonces, no tengo capacidad de influir en la totalidad de las grandes decisiones corporativas. ¿Se entiende? No de las decisiones cotidianas. Pero si tú tienes un poco más de eso, entonces va a tener lo que vamos a llamar influencia significativa. La influencia significativa es que tú puedas elegir un par de directores, por ejemplo, o que tenga un porcentaje relativamente importante dentro del total del accionariado, y que eso te permita, por ejemplo, incluir, o al menos que tu visión se vea plasmada en alguna de estas grandes decisiones. Si en realidad ambos dueños tienen exactamente la misma participación en acciones, quizás tienen que tomar todas las decisiones en conjunto. Por eso que el poder es lo que se llama control conjunto. Entre ambos accionistas controlan, pero cada uno por sí solo jamás controla. Esa es la idea esencial del control conjunto.
Y si un accionista, por ejemplo, tiene el 60% de las acciones, entonces uno va a estar pensando en control. Y entonces ahí yo elijo 5 de 7 directores y eso es la mayoría. Por ende, eso produce que el accionista pueda fundamentalmente tomar, quizás no todas, pero la mayor parte de las grandes decisiones. Entonces decide dónde invertir, cómo financiar y eventualmente cuánto distribuir de dividendos. ¿Sí? Entonces, cuando uno considera que no hay nada de Lourdes. Sí, pero es que yo tengo una pregunta. ¿Pueden existir casos donde un accionista tenga menos del 20% y igual tome decisiones significativas? Sí. Porque, por ejemplo, el de Cencosud, que yo me quedé pensando en el señor Pullman, ¿era o no? Que tenía el 3%, y si toma decisiones significativas, ¿no? Sí, pero explicamos que a través de otras sociedades tenía el control, indirecto, no directo, pero tenía. Pero en todo caso, como que él en total igual tiene el 60% de las acciones de Cencosud. Pero podría darse, por ejemplo, Bill Gates. Bill Gates nunca tuvo más del 10% de las acciones de Microsoft desde que se fuera a la bolsa. Y eso no hacía que no dejara de tomar las grandes decisiones. ¿Entiendes? Por eso que planteamos la idea de las series de acciones. Algunas veces los accionistas que tienen del total de las acciones quizá el 10 o el 15%, Nike, Google, Facebook, etcétera, igual tienen el control. Pero ¿cómo sabemos cuáles son esos casos? Son más complejos. Por eso vamos a trascender de eso, porque creo que necesita más conocimiento en el fondo. Se pueden dar, existen, eso cumple todo el objetivo de aprendizaje. Por eso que aquí nosotros decimos, oye, todas las acciones tenían el mismo, son todas ordinarias, todas de la misma serie, lo más simple posible. Entonces, si había 1000 acciones, tú solamente tienes influencia significativa si tienes más de 200 o 200, pero no menos de 200, digo. Ya, perfecto, gracias. Lo más simple en el fondo. Entonces, por eso que si tengo menos del 20%, no tengo influencia alguna. Si tengo entre el 20 y la mitad, elijo algunos directores, pero no la mayoría. Control conjunto tengo justamente una empresa que controlamos entre dos empresas. No siempre debe ser 50-50, porque fíjense que eso ya puede ser más complejo. Por ejemplo, Alto Maipo era 40% de AES Gener, que es la empresa dedicada a la electricidad, 60% Antofagasta Minerals. Y eso produce entonces que uno al que controla es Antofagasta Minerals. Sí, pero el que sabe de electricidad es AES Gener. Entonces eso podría generar una diferencia. O podría ser, nosotros mostrábamos en COSUD 50-50, perdón, no Cencosud, CCU. 50-50 entre Heineken y el grupo Luxich. Entonces uno dice, ay, ¿y quién controla? Ahí podría haber otra cosa. Entonces, cuando las empresas tienen exactamente la misma participación, los accionistas dentro de la empresa, entonces podría encontrar otra cosa, el know-how o el expertise que pueda tener. Entonces, si alguien sabe más del negocio, es lógico que esa persona tome cotidianamente más decisiones y eso le va a dar el control y la otra persona entonces va a pasar a tener influencia significativa. Y ya si tiene más de la mitad de las acciones, entonces obviamente tiene el control porque matemáticamente la contraparte no puede tener más que eso. ¿Sí? Entonces, cuando tú tengas nada de influencia, lo que va a tener es un activo que vamos a llamar instrumentos financieros. Clásicamente lo que le hemos puesto activos financieros, eso podrían ser acciones que tú hayas comprado por una participación pequeña. Pero si tú tienes influencia significativa, lo que va a haber es una inversión en una asociada. Se rigen por normas contables distintas. Y a veces las empresas que contabilizan ahí, inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Suena muy sofisticado, inversión en asociados. ¿Sí? Y ustedes tienen los estados financieros de CCU en Webcurso y ahí está el ejemplo de, oye, mira, en estas son asociadas y si no es asociada, entonces tengo la inversión en una filial, por ejemplo, que yo controle. Kunzman en el caso de CCU. ¿Entiendes? Si yo tengo control conjunto, entonces en realidad nadie controla. No puede ser, antiguamente existía la idea de control proporcional, pero o uno controla o nadie controla. No puede ser que dos controlen. Eso no existe. Entonces, si no puedo demostrar por ninguna razón
que alguien influye más dentro de las decisiones, que sea algo distinto a las acciones, entonces los dos tienen influencia significativa y por ende se contabiliza de acuerdo a una inversión en una sociedad. ¿Sí? Y ahí hay una norma específica, la IFRS 11 sobre todo, que te dice, mira, tú estás en control conjunto, listo. Tú podrías tener un negocio conjunto o una operación conjunta. Si tú tienes un negocio conjunto, nosotros hacemos todo y de lo que quede participamos miti-miti. Si tú tienes una operación conjunta, tú pagas la mitad de las cuentas, yo pago la mitad de las cuentas. Tú te quedas con la mitad de los ingresos y yo con la mitad, y cada uno posee la mitad de todos los activos y pasivos de la compañía. ¿Se entiende? Entonces, ¿dividimos a media todo o dividimos a media el resultado solamente? Esa es la idea Profe, ¿qué pasa esencial. cuando una persona tiene el 50% de una empresa, pero el 30 y el 20 restantes están divididos en dos otras empresas o ¿Tienen dos un otras pacto personas? accionista lo otro? O sea, no son personas distintas, no sé. ¿Eso Pero, también se llama control conjunto? pero es que si están asociadas a las otras, sí. Y si no, Es probable que el que tenga el 50 tenga el control, pero ahí debería demostrar algo de ese orden. Oye, ¿quién toma las grandes decisiones? ¿Quién elige el gerente general? ¿Quién decide cuánto tiempo vamos a ir a pedir la plata al banco y cuánta plata al banco? En el fondo, el que corta el queque es el que tiene el control. Si no puede hacer nada sin los otros accionistas, entonces tiene influencia significativa nomás. vale, vale. Profe, Ajá, que la otra vez cuando estábamos hablando del buyback de acciones, ajá. eh, eh, me dijo que, por ejemplo, si es que se le daban bono al gerente general Ujú, por la subida de la acción ujú, y si quisiera generarlo de manera artificial, pero los ujú. accionistas lo podían sacar si es que se dedicaba a hacer eso. Pero si la persona que lo ponía ahí tiene más del 50% del control, no lo pueden sacar o no. No, po. Ahí sería decisión de él, no. Es que es su empresa, pues, si es el Claro, dueño de más del 50%. claro. Entonces, en la contabilidad, si yo no tengo nada, son acciones, y entonces las acciones uno dirá, ah, ya, instrumentos financieros. Nosotros lo vimos en bono, dijimos, hay dos métodos, el del valor razonable y el del costo amortizado. ¿Cuándo una acción te prometió devolver la plata? Nunca. Nunca. Por ende, no puede existir el modelo del costo amortizado, solo el fair value. Entonces, al principio tú compraste las acciones por 100 en el mercado, listo, valor razonable, 100. Eso ya lo vimos en bono. Si yo le pagara, por ejemplo, un corredor de bolsa, 2, etcétera, esos dos son gastos, no son parte del valor del activo. ¿Sí? Y después, entonces, al valor razonable. Entonces, tú dices, oye, yo iba a comprar la acción hoy día por 100 y al final del semestre valían 108. Ah, ya. Tú podrías tener dos lógicas de negocio. Por ejemplo, oye, yo quiero venderla en cualquier momento, cuando el precio suba. ¿Listo? Entonces lo que produce eso es que tú vayas diciendo que va a tener esencialmente una ganancia por ajuste a valor razonable. Entonces, esa ganancia por ajuste a valor razonable va a ser porque tú dices, no, pues en cualquier día yo podría vender esto, igual que las propiedades de inversiones, igual que los bonos. Pero alguien dice, no, yo compré por otra razón las acciones, que fue lo que dijimos al final de la clase anterior. Pero, profe, Tú, ajá, entonces en esos casos como que en el hecho de que yo quiero, no sé, compré esas acciones por otra cosa que no sea revender, tiene más sentido tenerlas al costo, pues si al final, ¿qué voy a andar revaluando todo el rato? Si las quiero para otra cosa, pues no. no tiene sentido tenerla al costo. Porque no hay un costo, ¿entiendes? Ah, ya, Porque yo ya. no me van a devolver nada, o podrían no devolverme nada. Por eso quise volver sobre la lámina anterior y te contesto al tiro la duda, Lourdes. Que en realidad tú dices, claro, si yo voy a especular nomás que las acciones de GameStop van a subir, listo. Si yo quiero tomar el control es otra razón, y ahí voy a tomar influencia o control, etcétera. Pero alguien dice, no, pues yo compré las acciones para jugar golf. Nada más.
Bueno, todavía se van a medir al valor razonable. Lo que pasa es que tus utilidades del periodo van a estar influidas o no porque suba el precio de la acción del club de golf. ¿Sí o no? ¿Puedo repetir, profe? Si tú compraste las acciones de una empresa para ir a jugar golf y suben esas acciones, ¿tus utilidades del periodo están influidas por eso o no? No. 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 Entonces lo que va a hacer es contabilizarla al valor razonable, pero la ganancia va a ir a reserva. La comilla, muchas comillas ganancia, el alza. ¿Se entiende? Entonces solamente depende del establecimiento del modelo de negocio. ¿Y para qué las quiere? No, para especular, para en el corto plazo hacer market timing, entrar y salir. ¿Listo? O sea, las podrías vender cualquier día, sí. Entonces un activo corriente y por ende se debe al valor razonable. Si subo o baja, tengo ganancia o pérdida. Si en realidad tú dices, no, es más bien una inversión de largo plazo, un activo no corriente, y entonces lo que suba o baje va a ir a reservas. ¿Sí? Ya no hay manos levantadas. ¿Alguien quedó con alguna duda? Martín. Yo, profe, que eso, lo del valor razonable era porque como en bonos te aseguraban de alguna forma el pago, por eso sí se podía hacer también por el costo amortizado, ¿verdad? Tal cual. Ya. Porque por eso fíjense que yo hice harto hincapié en de que el dividendo que recibo en la acción es esperado. Capaz que nunca me paguen. Entonces, por eso que yo no puedo amortizar. No hay una tabla de desarrollo que seguir cuando uno compra acciones. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que tú hayas comprado una participación minoritaria, va a ocurrir eso. Y entonces aquí es típicamente el caso de la AFP. Pues la AFP por ley no pueden tomar una participación muy significativa en ninguna sociedad, entonces van y compran el 2% de esta, el 3% de esa y así sucesivamente. A veces para elegir un director se tienen que juntar toda la AFP y elegir a uno. El director independiente normalmente es el elegido por la AFP. Entonces en el fondo como que no tiene un apego emocional, sino que depende solamente de su expertise profesional en cómo va a dirigir la compañía. ¿Entienden? Si fuese con influencia significativa, sí es como me dicen ustedes, oye, no, mira, yo compré el 30% de las acciones del club de golf. ¿Listo? ¿Cuánto te costaron? Al costo inicialmente. ¿Sí? Y después, entonces, si tiene utilidades, entonces tu inversión valdrá más o menos. Las utilidades que hacen con el patrimonio, ¿lo aumentan o lo disminuyen? Aumentan. Lo aumentan. Listo. Los dividendos que hacen con el patrimonio. Lo disminuyen. Lo disminuyen. Entonces tú vas a hacer, mira, la compré por 10 millones, el 30% está social. ¿Cuánto te toca de las utilidades? No, la empresa tuvo 1 millón de utilidades y a ti te toca el 30%, entonces ahora vale 300.000 más, porque el patrimonio de la empresa en la que invertí aumentó. Y después tú dices, de esos 300.000 me distribuyó 200.000. Ah, listo, entonces vale 10 millones, 10 millones 300, 10 millones 100. ¿Se entiende? Entonces, posteriormente, solamente se ajuste en las variaciones que tenga el patrimonio. Digamos la utilidad y los dividendos. Podrían haber cosas más raras, pero quedémonos en la parte simple para efectos de este curso. ¿Se entiende? Entonces, si hay utilidades, sube. Si hay pérdidas, baja. Si hay dividendos, baja con seguridad. Por ende, exactamente lo mismo ocurre si hay control conjunto, porque al haber control conjunto también tengo una inversión en una sociedad, así que no hay ninguna diferencia. Cuando hay control, entonces, hay algo que nosotros vimos en activo intangible. Cuando hay control, una empresa pasa a ser la dueña de la otra, por ende hay algo que se llama una combinación de negocio, y por un punto premio, ¿qué aparecía en una combinación de negocio? Goodwill. Goodwill, listo, un punto, Rafael. Eso es. Y entonces aquí tú vas a decir algo distinto. Mira, yo voy a comprar el 70% de las acciones de esa sociedad, por lo tanto voy a pasar a ser el controlador. Por eso se habla de control. Entonces lo que tú vas a decir es, mira, yo voy a revalorizar en el momento de adquisición todos los activos. Ya los activos valen 1.000 millones. Voy a revalorizar todos los pasivos, inclusive algunos pasivos que quizás no existían antes en la contabilidad. Por ejemplo, porque si después el regulador
la Comisión del Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia o alguien dice no, no se pueden fusionar. Ah, ya, hay que echar marcha atrás. Si hay que echar marcha atrás, la empresa que iba a ser adquirida sale más perjudicada. Entonces, regularmente el adquiriente dice, oye, si funa esto, te pago el 2%, pues, para compensar todo el problema. Ah, ya. Entonces, podrían haber algunos pasivos que quizás no existían antes de que nosotros propusiéramos una combinación de negocios que yo esperaría que ya sepan que es una fusión o una adquisición. Entonces, todos los activos 1.000 millones, todos los pasivos 700 millones, todo esto a valor razonable, nada de lo que decía la contabilidad. Entonces el patrimonio a valor razonable vale la diferencia, 300 millones, y eso es lo que se conoce como activos netos. Entonces tú dices, ya, del activo neto de 300, a ti te corresponde el 70%, 210. Listo. Si el activo neto vale 210 y ustedes me ofrecen 210, ¿yo les vendo o no les vendo? No. No. Entonces, por eso que ustedes van a ofrecer 230. Pero aparte ustedes dicen, no, es que mira, yo lo voy a hacer mucho mejor, entonces en 5 años más va a valer 400. Ya. Ustedes ofrecen 230, valor razonable valía 210, los 20 de diferencia que son. Goodwill. Goodwill, eso es. Si yo comprara por una extrañísima razón por debajo de eso, entonces eso sería badwill, y el badwill es una ganancia por compra en condiciones demasiado ventajosas. Ganancia por badwill si quieren, es más cortito, pero es porque, mira, no tengo a quién más venderle, entonces yo sé que vale 210, pero si queréis comprar por 180 igual voy a vender porque es una emergencia. Bueno, si la otra persona liquidara todo de inmediato, le quedan 210, pues como compró por 180, acaba de hacer una ganancia por 30. ¿Sí? Entonces, fíjense que en los tres casos los contabilizo distintos. Al principio, el valor razonable de las acciones. En el otro caso, el costo más lo que participe en todo el patrimonio de la empresa participada, digamos, la asociada o la coligada, a veces llamada. Si yo tengo el control, entonces vuelvo a hacer todo esto a valor razonable y después el resto es como si fuese una asociada, entonces participo en todas las variaciones que tenga el patrimonio de la filial. ¿Sí? Entonces, esas empresas de las que yo tengo control se llaman filiales, subsidiarias, normalmente. ¿Sí? Lourdes. Pero a mí me queda una duda. Si son de largo plazo, ¿las contabilizo al costo? No, nunca al costo. ¿Siempre O al sea, fair value? ¿estamos pensando en que no tengo ningún tipo de poder? Sí. Entonces, nunca al costo, no existe el costo. ¿Y si tengo algún tipo de poder? Entonces, al costo, más la Ya. participación. Ya, perfecto. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Sebastián. Profe, entonces cuando tiene más del 50% se fusionan, ¿los estados financieros siguen siendo como individuales o no? Hacia allá voy, pero esa ya es la última derivada del tema. Ah, ya. Pero podría ocurrir, digamos. Es buena pregunta, pero creo que es un poquito más avanzado. Entonces, fíjense, si vemos la cuenta T, alguien que le agrade la cuenta T, entonces uno dice, oye, mira, el fair value inicial más todo lo que haya ganado porque subió, menos todo lo que haya perdido porque bajó, y eso te da el fair value final. No tiene ninguna ciencia. Pero probablemente eso sea una inversión más bien de corto plazo. ¿Se entiende? Entonces, va a ser de largo plazo si es que tú declaras que eso debería ir a reserva, que en el fondo va a pasar por ORI, lo mismo que veíamos con propiedades, planta y equipo. En el fondo aquí van a aplicar a un activo distinto conceptos que ustedes ya conocían. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, no hay control, no se va a generar el goodwill si pagué de más, ni se va a generar el goodwill como ganancia. ¿Sí? Listo. Esa debería ser fácil. La compré por 100, ahora vale 108, gané 8, aumentó el activo 8, chao. Y listo. Si tú tuvieras una participada, coligada o asociada en la que tengo influencia significativa, entonces aumenta con lo que decíamos, con las utilidades. Baja con las pérdidas y baja con los dividendos.
¿Entiendes? Entonces, si entendieron la lógica al otro lado del que pagaba dividendo, esto debería ser súper fácil de ver. ¿Sí? Nuevamente, como no hay control, no se puede contabilizar nada de goodwill. El goodwill requiere que exista una combinación de negocios. Esto yo lo he discutido mucho con otros profesores, con auditores en el mercado, etc. No, es que como a mí me toca el 30%, igual si a la empresa le va mejor en el futuro, a mí me va a tocar el 30%. No. Si tú crees eso, inclúyelo en el costo, porque originalmente va el costo. Pero no existe la cuenta del goodwill por separado, que es distinto, porque fíjense que el goodwill, ¿cuánto debería cambiar periodo a periodo si a la empresa le va bien? Por un punto premio. De nuevo, voy a repetir la pregunta. No cambia. ¿Cuánto debería cambiar contablemente el goodwill si a la empresa le va bien periodo a periodo? 0, ¿no? No Cero, cambia. ¿por qué? Porque no está adquiriendo una empresa nueva. O sea, sigue siendo la misma empresa, no lo puede valorizar. No lo puede contabilizar. O sea, no puede subir, es cierto, ya un punto premio, pero podría bajar. Podría, pero igual sigue sin tener que contabilizarlo. No, pues como si bajo valor tengo que contabilizarlo. Sí podría bajar, no estoy seguro aquí yo, pero creo que podría bajar porque el goodwill es como una esperanza de que aumente el valor del activo. Entonces, si es que eso se cumple, podría bajar el goodwill porque se cumplió como la esperanza. ¿Y pierdo la esperanza? No, pero se cumplió como el objetivo de crecimiento. Pero es que no se sabe, pues, porque por eso hay que ver la empresa como una perpetuidad. Oye, es que ya tuve 100 años de rentabilidad. Bueno, 100 años en el infinito no importa. ¿Entiendes? Entonces podría haber una diferencia. Por eso que uno dice, mira, el goodwill es un activo de vida útil indefinida, por ende, ¿cuánto se amortiza periodo a periodo? Es un intangible. Indefinidamente. Po. Eso, nada. ¿Y qué le podría pasar al goodwill año a año? Por otro punto premio. ¿Deteriore? Puede ser o no. Que se deteriore. Eso es un punto premio. Entonces se puede deteriorar, por eso dijimos, y el goodwill nunca lo amortizo, pero debo hacerle una prueba de deterioro una vez al año, porque en el fondo tú pagaste de más, pero eso te va a traer retorno o no. Y por eso fíjense en webcurso. Después revísenlo con calma, eso parece ser significativo. Está la adquisición de Johnson por parte de Cencosud del 2011. En principio Cencosud dijo, oye, compré súper barato, gané plata. Después empezó a revalorizar los activos, resulta que los activos valían menos. Resulta que los pasivos valían más. Entonces el patrimonio, si los activos valen menos y los pasivos valen más, disminuyó mucho. Dijo, oh, pagué de más. Si pagué de más, entonces debió surgir goodwill. Entonces algo que había mostrado como ganancia tuve que darlo vuelta y además crear un activo que era goodwill. ¿Y cómo está Johnson hoy en día? Una década después de que lo comprara Cencosud. ¿Qué pasa Cerró, con ¿no? Johnson? ¿Ah? ¿Cerró? Cerró, po. Eso es. Full bad will. Eso. Pero en el principio nadie cree eso, po. No, es que nosotros somos Cencosud, la vamos a romper. Si es cierto, y 2011, como la acción de Cencosud está en el máximo, 3.500, la empresa salió a comprar lo que encontró por delante. Pero 10 años después parece ser distinto. Uno dice, oye, pero abrí el Costanera Center el 2012 y la rompe. Sí, el mall, porque el mall tiene 6 pisos. La torre de edificios, que es la que está la plata dura invertida, tiene 80 y ahí le va pésimo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, oye, al principio nadie cree que se va a divorciar al tiro, pero eso puede pasar. Entonces por eso hay que estar viendo el activo por si acaso, por si este matrimonio que creíamos que iba a generar un goodwill no da ese goodwill. ¿Se entiende? Entonces, solamente en este caso, en el caso que haya un control y tú tengas una filial o una subsidiaria o una empresa controlada, entonces tú vas a aplicar el método de la adquisición y eso implica hacer lo que yo les dije, ver todos los activos a valor razonable, todos los pasivos a valor razonable y ver cuánto te toca proporcionalmente de eso, pues el 60, el 70, el 80, el 90%. Si tú pagaste de más, hay goodwill. Si no pagaste de más, pagaste de menos, que es un extraño caso, pasa pocas veces, pero por eso justamente Johnson es súper gráfico, entonces te da eso. Porque además fíjense en esto, tú dices, oye,
Walmart se va de Argentina producto de la pandemia, ya se aburrió de todo. Entonces tiene que vender su operación. ¿Cuánto tiempo tengo para evaluar si se la compro o no le compro la operación de Walmart en Argentina? ¿Tengo 2 años? ¿Tengo 3 años? ¿Cuánto creen que dura esa ventana de negocio? No una cosa contable, ese espacio para decidir si ofrezco o Poco no. tiempo, ¿no? Poco tiempo. Esa es la realidad. Los negocios son rápidos. Hoy tengo un container botado, ¿lo queréis comprar o no? Al 30% de descuento. No, ya listo, chao. Pero eso puede durar un día, una semana, un mes. No, hoy es que déjame ver un año para analizar con los asesores el efecto contable. No, no da. Entonces lo que uno va a ver ahí es que uno dice, ya, pues compra. Listo. Inicialmente registré algo, pero me voy a tomar todo el año. Imagínense comprar una operación de una empresa. Oye, voy a ir a ver todos los supermercados, voy a ver todas las maquinarias, etcétera, todas las bodegas para ver cuánto es lo que valen realmente. Y eso tiene hasta un año, dice la norma, para volver a recalcular ese valor. Y ahí te doy un goodwill definitivo ya firmado que está, digamos, notariado en ese sentido, ya está aprobado por todos. Profe, Uh-huh. una consulta entonces, ¿el valor proporcional es lo que llamamos activos netos o no? ¿O es la diferencia entre los activos en valor razonable y en los pasivos en valor razonable? El activo es el activo neto, eso, por la diferencia entre el activo de valor razonable y el pasivo de valor razonable. Ah, ya. El valor proporcional es el activo neto por el porcentaje que te corresponde a ti. Gracias. Entonces, lo que les decía acá, cuando haya un acuerdo conjunto hay que fijarse si un negocio conjunto participamos en el resultado del negocio, el neto le puse yo ahí, y si hay una operación conjunta. Si es una operación conjunta, tú dices, oye, yo compré 10 camiones, estos son los míos, esos son los tuyos, y cada uno es de otro. Operamos en conjunto, pero cada uno tiene un negocio distinto. En el fondo compartimos oficina nomás, véanlo así. En el otro caso no, pues nosotros somos socios y compartimos en lo que queda acá. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo les decía, si uno va a probarlo con la expertise o por el know-how, eso puede hacer una diferencia para demostrar que alguien tiene el control. Si no puedo, entonces tengo que decir, oye, ¿en cuál de estos dos casos estamos? ¿Sí? Por eso cuando nosotros habíamos mostrado clases anteriores, que yo me adelanté un poco a las láminas, dijimos, oye, mira, CCU es controlada por el grupo Luxich, pero atrás de eso está Quinienco, que participa en IRSA, y Heineken, y cada uno participa con el 50% de las acciones. Y entonces ahí hay control conjunto. Todas las decisiones sobre CCU deberíamos tomarlas en conjunto. ¿Entiendes? Después los ADR, los American Depositary Receipts, que se transan en la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, tienen el otro 11,9%. Y otros accionistas chilenos distribuidos, 100, 200, 500 accionistas, tienen el 22% de la propiedad. ¿Se entiende? Y ahí está fundamentalmente el 100% de la propiedad. ¿Sí? Entonces, fíjense que hacia abajo están todas las asociadas. Pues yo decía Viña San Pedro Tarapacá. Hoy es CSU el dueño del 60%, tiene el control. En algunas tiene el 100%, pero en otras no. Pues. Entonces uno dice, oye, mira, yo voy a agregar a mi estado financiero todos los activos, todos los ingresos, todos los gastos, etcétera, de Viña San Pedro Tarapacá. Pero no se me olvida que hay un 39,5% que es de otros accionistas. Entonces yo debería mostrar de alguna forma que ese porcentaje no me pertenece. Y, profe, en ese caso sería como sacándole, por ejemplo, como él va a registrar en su estado financiero todo eso, sacándole el 39,5%, ¿no? Como para que se note. Es que después van a existir los estados financieros individuales, yo veo solo CSU. O yo veo los estados financieros consolidados, que es Cerveza CSU, más Ecusa, más Viña San Pedro de Tarapacá, más Licores, Compañía Pisquera de Chile, en el fondo, más CSU Argentina, etc. Entonces yo veo el conjunto. A algunos inversionistas les interesará solamente ver Viña San Pedro de Tarapacá, principalmente porque es una empresa que en la bolsa se lista por sí sola.
Entonces alguien en Cencosud quiere ver Cenco Shopping, solamente los malls. Listo. Por otra parte, alguien dice, no, pues yo quiero ver el conjunto de la empresa. Eso es lo que vamos a conocer como los estados financieros consolidados. Entonces tú agarraste todos los estados financieros de la empresa y los sumaste y le restaste todo lo que se hubiese traspasado entre la empresa. Por ejemplo, que tú tenías una filial que le hacía los envases a CCU y entonces la filial ganó 100. Bueno, como se los traspasé a las cervezas, por ejemplo, las cervezas le costaron 100, pues en el neto la empresa no genera nada. ¿Se entiende? Entonces, mientras hayan transacciones dentro de la familia, lo que a veces se conoce como intercompany, todas esas transacciones se deben eliminar. Por eso es que si yo sumo todos los estados financieros individuales, eso me va a dar más que el consolidado, porque el consolidado tiene estas eliminaciones que son las transacciones entre compañías de un mismo grupo económico. Lucas. Entonces, profe, en este caso, Quiñenco y Heineken, que tienen alrededor del 60% de CCU, también influye como el estado financiero consolidado de todo el conjunto de las empresas también, sabiendo que tienen CCU, a través de CCU, la participación de todas esas empresas. Tal cual. O sea, si yo voy a Quiñenco, voy a ver los estados financieros consolidados de CCU, voy a ver los estados financieros del Banco de Chile, voy a ver los de Madeco y así sucesivamente. Voy a ver todas las empresas en las que tenga control Quiñenco, debe consolidarlos dentro de sus estados financieros. Son cascados, ¿no, profe? Sí, no en el mismo espíritu de las cascadas que veían en la lectura, pero sí es que más arriba hay más sociedades. No diría que todas las empresas que sean controladas por otras sociedades son cascadas, sino que tiene esta como ventaja tributaria que dijimos hace varias clases, en el fondo que la empresa paga menos impuestos que las personas naturales de alto patrimonio, por ende lo óptimo es que una sociedad controle a otra sociedad, que controla a otra sociedad, que controla a otra sociedad y así sucesivamente hasta que se diluye harto el pago de impuestos. Ya, perfecto. Entonces, pongámosle números al ejemplo final. Una empresa de inversionistas privados está pensando en adquirir acciones de una compañía de robótica que posee 200 millones de acciones en circulación. La firma tiene suficiente capital para adquirir 20 millones de acciones de título accionario, pero también está abierta a comprar 80 millones e inclusive hasta 140 millones de acciones. El precio actual de mercado de cada acción común es de, tiene un error de peo, 15, y se esperaría invertir de inmediato, ya que en 3 meses más se declararía y pagaría un jugoso dividendo de 3 con cargo a las utilidades del periodo que serían de 1.000 millones. La información relevante para la adquisición de las respectivas participaciones accionarias es la siguiente. Tengo el valor contable de los activos, tengo el valor de mercado de los activos. Para hacer atractiva la oferta a los actuales accionistas, el grupo de inversores pagaría en efectivo 18 por título accionario en todos los casos y se estima que en 6 meses más la acción tendrá un valor de mercado de 20. Dentro del primer semestre de inversión se reconocerán utilidades de 4 por acción y dividendos por 8, aunque estos serán pagados durante el segundo semestre. No existirán costos de transacción. ¿Cuáles serían los registros contables en cada caso y qué pasaría si la combinación de negocios se hiciese con un canje de acciones y no con efectivo? Entonces, vayamos descremando el ejemplo. El total de acciones son 200. Si yo compro 10 millones de acciones, ¿qué porcentaje tengo? Perdón, 20 millones de acciones. El 10%. 10%, sí. Listo. Me voy a cambiar de color. Si yo tengo 80 millones de acciones, ¿qué porcentaje tengo? El 40. 40%. Si yo compro 140 millones de acciones, ¿qué porcentaje tengo? 70, ¿no? 70. Listo, ya. Fuimos dividiendo nomás. Ahora, ¿qué poder tengo si compro el 10% de las acciones? Ninguno. Nada. Listo. Si compro el 40% de las acciones. Significativo. Influencia significativa. Listo. Si compro el 70% de las acciones. Control. Control. Listo.
Eso es todo. No, si existen más clases de acciones, no, echado esas locuras, no, excluyámoslo de esto. Existe en la realidad, está bueno que lo sepan, pero es mucho más complejo que eso, ¿sí? Entonces, en el espíritu de la evaluación, si alguien ya quiere hacer los controles de ejercicio, etcétera, tiene eso. Entonces, ya tenemos claro el cómo debería contabilizarlo. Pues entonces, partamos por el 10% de acciones. Si tú compraste 20 millones de acciones a 18 pesos cada una, entonces, ¿qué activo me queda? Financiero. Instrumento Activo financiero. financiero. Listo. Contra efectivo. Entonces, ese debería ser fácil, ¿sí? Entonces, activo financiero, 18 por 20, 360 contra caja. ¿Sí? Ninguna ciencia. Ahora, si compré 80 millones de acciones, ¿cómo debería contabilizarlo inicialmente? ¿Con una inversión asociada? Ya, pero ¿a qué precio? A lo... ¿Costo? Al costo, listo. Entonces, como yo pagué 18 por 40 millones de acciones, pero por 80 millones de acciones, ahí sí, 1.440 millones. En el fondo le cambié el nombre nomás a la inversión en la asociada, pero ojo, inversión en la asociada es un activo no corriente, este es de largo plazo, ¿entiendes? Activo no corriente. En cambio, este de acá, muy probablemente, aquí no te dice, oye, es que tiene alguna otra razón. Entonces, se subentiende que es un activo de corto plazo. Entonces, un activo corriente. ¿Se entiende? O sea, si no te declaro la intención que sea otra cosa, la podría vender cualquier día. Y te dice, mira, yo espero que en 6 meses valga tanto y chao. No te dice, quiero jugar golf, me gusta el hipódromo, quiero que mi hijo entre en este colegio, o quiero salvar al equipo de fútbol de la quiebra, que era como el argumento emocional de largo plazo que nosotros damos, no financiero. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta ahí debería ser fácil, no una super multiplicación ni nada, como que hay que saber qué ingredientes meter a la juguera. ¿Sí? Después entonces se vuelve más complejo, porque si yo compro el 70% de las acciones, no debería ser al costo. ¿Qué debería mirar? Los activos y pasivos, todos, Eso es. en valor razonable. Eso es. Entonces, fíjense que aquí el valor contable en el fondo es un cazabobo. Porque además, fíjense que tú podrías decir, oye, mira, ¿qué activos intangibles no se pueden reconocer por generación interna? Marca, fidelización de cliente. La marca. Listo. Entonces, tú dices, oye, yo compré la marca, por eso tomé el control, porque me gusta la marca. Entonces podría haber activos que están fuera de balance, que obviamente no tienen un valor contable, pero que sí van a aparecer en una combinación de negocios. Por eso acuérdense, esta es la parte en que uno ya a final de semestre tiene que empezar como a unir todos los conceptos. Nosotros dijimos que los activos intangibles podían surgir por generación interna, por adquisición, porque la ley te otorgue la concesión fundamentalmente y por combinación de negocios. Justamente ahora llegamos a ese punto. ¿Se entiende? Entonces, oye, la marca valía 2 palos. 500 lucas valía el lista de clientes fidelizados. Y otra cosa valía 500 lucas más. Y ahí están los tres. ¿Se entiende? No sé si es claro para todos. Si alguien se pierde, me detiene. ¿Sí? Entonces vamos a decir, sumemos aquí. Sumamos activos corrientes y fíjense que el valor de mercado podría diferir del valor contable. Entonces lo importante es que a nadie le importa el valor contable. Porque como tú estás decidiendo para comprar una empresa, nadie de nosotros va a salir a comprar una empresa así a tonta y loca. Lo que hace una persona, oye, voy a contratar a un experto en este rubro que valorice la empresa. Entonces, lo que me diga la contabilidad me da lo mismo. Porque obviamente la empresa que se está vendiendo, además, capaz que tenga medio inflar la contabilidad solamente porque se va a vender. Entonces, alguien va y dice, mira, los activos de corto plazo valen 2,6. Los activos de largo plazo valen 4,8. Entonces voy en 7,4. Y los activos fuera de balance, las marcas y todas otras cosas, valían 3. Entonces tengo 10,4 millones. ¿Sí? Después digo, oye, tiene cuentas por pagar, tiene remuneraciones por pagar de 1,4. Y tiene préstamos de largo plazo, emisiones de bono, no sé, 3,5. Listo.
y además se compromete así que si queda la embarrada después de la fusión o si tiene que indemnizar a gente que no consideraba. Entonces, mira, vamos a empezar a despedir gente porque la empresa es ineficiente, vamos a reemplazarlo por máquinas, no sé, va a asumir 600.000 más. Entonces tiene 4,9, 5,5. Si voy muy rápido, me detiene. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, vamos a decir, ¿cuánto vale el patrimonio? 4,9 millones. ¿Cuánto? 4,9 millones. Eso, ahí sí. 4,9 millones. Listo. ¿A ti cuánto te corresponde de este 4,9? El 70. El 70%. ¿Ya? Entonces, fíjense, no es una cosa súper sofisticada de hacer unas súper multiplicaciones, pero si no sé qué hacer, puedo agarrar cualquier cosa. Entonces vamos a decir, oye, mira, 4,9 por 0,7 van a ser 3,43 millones. ¿Sí? Entonces, tu inversión vale 3,43, pero ¿cuánto voy a pagar por eso? 18 por cada acción. Entonces, fíjense que yo voy a comprar 140 millones de acciones por 18. 140 por 18. Entonces, pago 2.520 millones. Entonces, obviamente, como pagué mucha más plata, entonces va a haber una diferencia significativa. ¿Sí? Yo creo que quizás me comí unos ceros. En verdad debería mal faltar 3 ceros. Le voy a hacer ese ajuste. ¿Sí? Entonces, fíjense. Dijimos. Lo voy a escribir aquí que está como más limpio. El valor... Ajá. Una consulta que no sé por qué me confundí, pero si es que está en la dispositiva atrás, sale que ¿por qué no usamos ese 15, el valor? El 15, que era el precio de mercado. Claro. Porque si tú me ofreces pagarme 15, no me conviene. Ah, ya, claro. No, ¿para qué? Sí. Eso es. Como que tú me tienes que ofrecer algo extra para que sea sexy vender. Entonces, por eso que se genera el goodwill. Porque tú me ofreces pagar 3 aunque la acción valga 15. 3 extra, digamos. Claro. Me Ahora ofreces sí pagar entiendo. 18. Ya que parece que había leído mal. Entonces, voy a agregarle estos 3 ceros porque parece que yo en las láminas puse 3 ceros menos. Entonces esto dijimos que era 4.900 por 0,7, 3.430 millones. Ahí sí. El pago fue 18 por acción por 140 millones de acciones. Entonces, 18 por 140, 2.520 millones. Entonces, ¿compré caro o compré barato? Barato. Barato. ¿Qué se genera entonces? Goodwill. No. Badwill. No, badwill. Badwill. Porque el goodwill se genera si tú me hubieras pagado 4.000 por algo que vale 3.430. Por eso quise hacerlo al revés. Oye, pero pagó más que el precio de mercado, sí, pues, pero aún así eso vale menos que todo lo que adquirió. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la marca valía 3.000 millones, pues y ese activo quizás no está incluido antes. Fíjense que si yo no hubiera considerado los 3.000 millones, contablemente, esa es la diferencia significativa que se puede mostrar aquí, miren. Contablemente la empresa valía 7 en activo y 4,1 en pasivo, entonces valía 2,9, valía harto menos. Entonces cuando uno revalúa eso, 4,17, valía 2,9. Entonces cuando uno revalúa eso, va a generar esa diferencia significativa. Entonces ahí uno dice, oh, sí, en realidad parecía que contablemente pagué de más, pero a valor razonable, a valor de mercado, un valor de tasación podría ser distinto, bien distinto. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros vamos a decir lo siguiente. Ya, tenía, aquí insisto, me faltan 3 ceros, pero tenía ese proporcional
Y entonces aquí viene el problema que alguien planteó, que justamente lo dejamos para el final como para cerrar la parte de acciones. ¿Qué quiero ver? Yo podría ver los estados financieros individuales. Oye, quiero ver la empresa de robótica solamente, o el grupo de inversores que compra la empresa de robótica, o quiero ver el consolidado. Quiero ver lo que hacen los inversores más la de robótica más cualquier otra empresa satélite en la que tenga control. Y entonces esos son los que se conocen como estados financieros consolidados. ¿Qué va a ocurrir? Tú eres dueño del 70%, por ende hay un 30% de las acciones que no son tuyas, que es lo que se llama habitualmente interés minoritario o participación no controladora. Eso solamente surge cuando hay una combinación de negocios. Si no hay una combinación de negocios, entonces no va a aparecer ahí. ¿Sí? Y entonces podrían darse dos situaciones. Y entonces vamos a distinguir cada una. Tú podrías decir lo siguiente. Oye, reconocí la inversión por los 3.430 millones, pagué en efectivo 2.520, por ende hay una ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas por la diferencia, 910. O alguien podría decir, no, tú compraste activos por 10.400 millones, toda la suma que habíamos hecho, tomaste pasivos por 5.500 millones y eso te deja el patrimonio de 4.900. Desembolsaste 2.520 millones en caja pura y luego dijiste, la diferencia que no es mía de la empresa, acuérdense, nosotros dijimos, de lo que valga la empresa, el 4.900, el 70% es de ustedes y el 30% es de otros. Entonces, aquí abajito, este 1.470 es justamente el 30% de los 4.900 millones. ¿Sí? Y entonces ahí uno dice allá, y lo que falta para cuadrar entonces lo que gané con el Badwell. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el asiento que querrían ver ustedes en los estados financieros individuales del grupo de accionistas? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Por qué? Porque ese sería como el reflejo completo de la contabilidad y el de arriba es como el consolidado. ¿No? O sea, es que suena como teórico, pero no me dice nada. Miren, pensémoslo ¿Es muy más simple. general? Tú tienes un grupo de inversionistas, perdón. ¿Ellos qué compraron? Físicamente. Una parte de la empresa. ¿Qué es eso? ¿Control? No, no sé lo que es eso. Me hablan temas abstractos, no es nada que pueda haber. Acciones. Acciones, listo. Si es una inversión en acciones, entonces ustedes están pensando en este caso. ¿Se entiende? Porque tú dices, oye, las acciones las llamamos inversión en filial, pero son inversiones en acciones. Instrumentos financieros asociados son todas inversiones en acciones. Lo que yo fui, compré acciones. Pero alguien me puede decir otra cosa, ¿no? Pues él no compró acciones. ¿Qué compró? Si la empresa es de robótica. PPE. PPE, po. Entonces quizás tú dices, no, pues yo no quiero ver las acciones filo, porque yo me comprometí al infinito y más allá y tengo el 70% de las acciones. Entonces lo que tú compraste son todos los activos. Yo aquí obviamente lo agrupé en una cuenta, pero esto va a incluir 100 categorías de activos, no sé, lo que tenga el plan de cuenta de la empresa. Entonces va a incluir los inventarios, las cuentas por cobrar, las propiedades planta de equipo, las propiedades de inversión, los activos intangibles y todo lo que se nos haya olvidado entre medio. Y al otro lado los pasivos también. ¿Se entiende? Entonces, no es que uno esté correcto y el otro esté incorrecto, son ópticas distintas. No esperamos que ustedes vayan a consolidar los estados financieros, solamente que cuando ustedes lean, dice estados financieros consolidados, agarró todo el grupo de empresas y le quitó todo lo que se hayan vendido entre ellos. Ese es el consolidado. Con eso nos damos por pagado. Si usted dice, no, yo quiero ver solamente el negocio de la empresa de inversiones, me da lo mismo el negocio de robótica, entonces voy a ver los estados financieros individuales.
a veces también, que algo muy similar, estados financieros separados. Al final, profe, depende de la visión que tiene la empresa. ¿O? Eso es. Tal cual. Porque fíjense usted al otro lado, usted saliendo a comprar empresas, usted decir, oye, quiero ver todo junto. No, porque yo voy a comprar una porción, no, quiero ver los estados financieros individuales. Por eso que las grandes empresas, Cencosud, Latam Airlines, etcétera, Falabella, uno ya te da los estados financieros consolidados, pero por eso que tienen 400, 500 páginas en la memoria. Voy al final y te dice, oye, París hizo esto, estado financiero individual. El Easy hizo esto. Cencosud, supermercados, digamos el Santa Isabel con el Jumbo hicieron esto. Y por eso que hay una nota que en los segmentos de negocio, oye, en Argentina hicimos esto, en Brasil hicimos esto, en Colombia hicimos esto, en Perú hicimos esto y en Chile hicimos esto. Ustedes dicen, yo solamente te quiero comprar un negocio, el negocio de Johnson en Perú, nada más. ¿Se entiende? Entonces quizás tú necesitas no el consolidado, el individual. Y alguien dice, no, pues yo quiero ver todo el conjunto. Bueno, eso depende de la óptica que usted, gerente, usted, inversionista, les toque ver. Más allá de la contabilidad, se entiende, ustedes van a pedir reportes para que sus áreas cumplan con ustedes, individuales. Ustedes les toca ver un directorio o pertenecen a un grupo de capital que vaya, hace inversiones importantes, quieren ver el consolidado. ¿Se entiende? ¿Dudas? Perfecto. Profe, pero en el ejercicio se nos dirá cómo a qué quiere llegar o sea, el inversor, el que compre la acción, como Sí, por decirle así como ya, quiero ver todo o quiero ver solamente una parte. Es que si no, como en todos los ejercicios, hagan lo que sea más fácil para ustedes. Siempre que no diga nada, lo más fácil. Keep it simple. ¿Sí? Entonces esto contesta la última pregunta. ¿Qué debiese hacerse si en vez de que te pase en caja hubiese un canje de acciones? Que eso es lo más típico cuando las empresas se fusionan. Porque si tú eres Corbanca con Itaú y te fusionas, o tú eres LAN con TAM y te fusionas, ¿tú le pasarías caja a la otra parte? ¿Para qué? Si van a hacer la misma caja después. Eso es. Porque los dos quieren continuar en el negocio, quieren potenciar el negocio, entonces sería tonto pasarle caja. ¿En qué caso yo le paso caja cuando una adquisición? Oye, yo soy Disney y fui a buscar a Fox y le dije, ándate, tú no opinas nunca más. Yo te saco de la compañía. No quiero aprovecharme de tu expertise y que los dos continuemos en el largo plazo. Entonces, cuando es una adquisición, acquisition en inglés, el concepto en inglés creo que lo decíamos mucho más en el capítulo, pero de M&A, de merger and acquisitions, fusiones y adquisiciones, si es una acquisition, entonces tú vas, le pagas y chao. Si tú te vas a fusionar, entonces vamos a pagarte con un canje de acciones. Oye, yo te doy más acciones de la empresa que resulte, que probablemente si la fusión es exitosa, que realmente no se da tanto como uno creyera, entonces las acciones van a valer más en su conjunto que las acciones separadas prefusión. ¿Se entiende? Entonces, y eso se puede desprender de los nombres. Por ejemplo, Latam Airlines es una fusión. Y entonces uno dice, oye, pero ¿quién habrá quedado el controlador LAN? Por eso se llama Latam. Si no, se llamaría Talam. Itaú Corbanca. ¿Quién queda el controlador del Itaú? Porque si se llama Corbanca Itaú, es que Corbanca quedó del controlador. Y así sucesivamente. Entonces tú dices, oye, Johnson, no, pues no se llamó Senco Johnson. Es una adquisición. Chao, yo le pagué a la familia Calderón y hasta ahí nomás. No es que los quiero invitar a participar, etcétera. Les pagué en caja y chao, se van. Por el contrario, tú podrías decir París, ya no lo incorporé en el nombre, pero después por muchos años participaba en el directorio de Cencosud, el dueño de Almacenes París, y fue con un canje de acciones. Entonces, uno va variando la situación. En el fondo diríamos que casi genéricamente, si se incorpora el nombre de la empresa en el nombre de la acción, es que fue una fusión. Si Disney no se llama Disney Fox, entonces quiere decir que es una adquisición. Profe, ¿cómo sería el registro contable? Así, ¿no? Ah, igual por medio de una acción. Como Pero si el canje es por una acción. Ah, ya. Si es con el canje, no. Si es con el canje,
Entonces ahora, en vez de entregar efectivo, te entregan Doy acciones, capital. Ya. capital social. Eso es. Alguien podría hacerlo más sofisticado, pero creo que no contribuye en nada a los objetivos de aprendizaje. Oye, le voy a entregar tantas acciones que tienen un valor de emisión de 15 y que en realidad las aceptaron por 18. Entonces, capital social y le pongo una línea más, prima por emisión de acciones, que era lo que ocupamos todas las clases anteriores. Sí. Alent. Profe, ¿cómo era el tema del nombre? Si tenía el nombre, era El una que queda primero adquisición. controla. El que tiene el nombre controla. El que queda primero en el Generalmente. nombre, pues porque fíjate que como que tú tratas de mezclar la empresa. Ya, perfecto. O sea, si nosotros nos fusionamos y queda Vega Martínez, tú eres el controlador. Si queda Martínez Vega, yo soy el controlador. Ya, perfecto, gracias. ¿Viste qué? Diría que casi siempre es así. Diría casi siempre. Siempre hay excepciones. Entonces, podría darse que en algunos casos como que el nombre comercial, sobre todo en las empresas de inversiones, si tú vas y te compras Cencosud y tú dices, oye, nos llamamos Inversiones Terráculo 8, nadie quiere comercialmente llamarse así, entonces probablemente siga diciendo Cencosud, si no tengo que cambiar infografía, oye, el Jumbo ya no se llama Jumbo. En Colombia les pasó, y le íbamos a poner Metro. Uy, pero vamos a gastar plata para ponerle Jumbo si eso capaz que no traiga ni un solo peso extra, no. Ay, chao. Sí, pero diría que genéricamente el que impone primero su marca en el nombre era el que terminó controlando la empresa. ¿Sí? Entonces, después, cuando paga los dividendos, digamos, mira, te tocaba 0,8 por acción por cada una de la... ¿Cómo cortaba ahí? Qué raro. Los dividendos de 0,8 por acción. El A sobra, ese es el problema. 0,8 por acción. ¿Y tú comprabas 20 millones de acciones al principio? 20. Entonces 0,8 por 20 sería 16, no 18. Otro error de tipo. Pero entra a la caja para el accionista e ingreso por dividendo. Si en realidad tú dices, oye, subió de valor, entonces bien fácil. Ganancia por ajuste a valor razonable contra el activo financiero. ¿Se entiende? Entonces subía a 2 pesos, listo, 2 pesos por los 20 millones, me gané 40 millones. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la utilidad de money no sirve para nada, porque aquí lo único que te importa es que te entre caja, dividendo y que varíe el valor razonable. Nada más. En los otros casos te importa la declaración de utilidades, por ejemplo. Entonces ahí tú dices, oye, tiene una inversión en asociada de 4 por acción por los 80 millones de acciones que compraba con el 40%, 320. Y ahí la cuenta que participa en el estado de resultados es utilidades en inversiones contabilizadas con el método de la participación. Muy largo, utilidad en asociados. ¿Sí? Es una línea del estado de resultados que no está en la utilidad operacional, están los ingresos por intereses, gastos por intereses, etcétera, y te va a aparecer eso. Cuando te pague el dividendo, entonces lo que habíamos puesto en la cuenta de anterior, 0,8 pesos por cada una de las 80 millones de acciones, te va a dar 64 millones y eso disminuye el valor de la inversión en la sociedad. ¿Sí? Y exactamente lo mismo si fuese la inversión en la filial. Tengo 4 por cada uno de los 140 millones, entonces aumenta en 560 millones, 4 por 140, y 0,8 por los 140 millones, entonces te va a dar efectivo. Y entonces disminuye la inversión en la filial. Qué raro, como que yo repetir. ¿Dudas? Profe, ¿de dónde habían salido esos 4 para venderlo? Que no leí bien. 4. De aquí. Se reconocerán Ya. utilidades de 4 por acción y pagará dividendos de 0,8. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda? ¿Podría poner el estado contable nuevo, ese mismo, del 4, por favor? Aquí, o el asiento que muestra. Sí, eso.
Aquí. 4 para la asociada y este es 4 para si hubiera comprado el 70% en la fila. Ya, entonces aumenta el valor total de la. Ya, bien. Entonces, profe, el que estamos viendo ahora es si compra, si adquiere el control o no. Ujú. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, Chao, chao. profe, cuídese. Chao, profe. Chao. Igual, chao, chao. Chao, profe. Profe, Ajá. ¿este PPT cuándo lo va a subir? Está Como, arriba. Le voy a hacer pero, unos cambios mínimos y lo esperaría subir después de clase. ya, perfecto. Y me quedó una duda cuando explicó lo de los estados financieros de cuando son individuales. Al final Ajá. entendí que ya dependía de la persona como cuál le interesase ver, Ajá. pero cuál corresponde a cuál me confundí. El que tiene la inversión en acciones, la inversión en la filial, eso es dentro de los estados financieros individuales. El que mete todos los activos, todos los pasivos y reconoce el interés minoritario, la parte que no te toca, entonces ese es el de los consolidados. Ya, perfecto, gracias. No hay de qué. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Cuándo va a actualizar el Excel con los puntitos, con los puntos premium? ¿O Tengo cada las cuánto notas, lo hace? o sea, yo creo que este fin de semana, porque vi que los ayudantes me enviaron las notas como el martes del control de lectura de bonos, pero faltarían del control de lectura de estado Bueno, flujo efectivo, entonces apenas tengamos ese, ya lo pretendería actualizarlo. ya, o sea que los puntos para el control 2 de ejercicio va a contar Ujú. hasta el control de lectura de hoy, como Eh, los que podemos ocupar para... yo diría que el de ahora y el último, digamos, cuentan para el control de ejercicio 3, pero en el fondo es irrelevante porque Ah, ya, si te sobran de acá se traspasan para allá y todos los controles valen lo mismo. Entonces, en algunos van a contar y eso es el efecto en el promedio del mismo. y se van a hacer tech Yo no tengo o pensado tareas. nada todavía. Ah, ya, No hay nada planificado todavía. Creo que hay como poco espacio, pero si alcanzamos a hacer algo, lo intentaré. ya, eso era. Muchas gracias. Listo. Chao, Chao, chao. profe.